Buenos días a todos. Les voy a mostrar tres pequeñas ideas que se usan en métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a suponer que la matriz del sistema es positiva definida, aunque hay generalizaciones de estas ideas al caso cuando no es positiva definida. Es mucho más fácil entenderlo para el caso cuando la matriz del sistema es positiva definida. Este caso aparece en muchas aplicaciones. Entonces, a partir de este momento, en esta unidad del curso, siempre vamos a suponer que la matriz es positiva definida. Estamos considerando un sistema de ecuaciones lineales de la forma AX igual a B, donde A es una matriz cuadrada, simétrica, positiva definida. Bueno, la condición que la matriz es positiva definida implica que la matriz es simétrica, pero decidí enfatizarlo de esta manera. Vamos a ver que este sistema de ecuaciones X igual a B es equivalente al problema de encontrar el mínimo de esta función. Bueno, esta función, ¿qué naturaleza tiene? Es una función mixta donde aparece un término cuadrático, una forma cuadrática asociada a la matriz A, y un término lineal, aparece una forma lineal. Es una transpuesta ahí, ¿no? Otra vez. Esa X transpuesta a la izquierda, ¿no? Es mirror, gracias, sí. X transpuesta a la izquierda, sí. Gracias, es mirror. Bueno, y para entender este tema es importante tener experiencia de trabajar con formas cuadráticas y, por supuesto, con formas lineales. Muy bien. Gracias por la corrección. Voy a corregir después de la clase. Aquí vamos a repasar el concepto de matrices positivas definidas. Suponemos que A es una matriz real cuadrada y desde el principio aquí supuse que la matriz es simétrica. Podríamos no suponerlo en el inicio y poner esta condición, juntarla con las condiciones que aparecen a continuación, pero decidí pedirlo desde el principio. Si suponemos que A es una matriz cuadrada simétrica, entonces las siguientes condiciones son equivalentes. Esta condición, la condición A, que dice que la forma cuadrática asociada a la matriz A, en vez de escribir así, podríamos notarla, por supuesto, escribir como X transpuesta por A por X. Esta forma cuadrática toma valores estrictamente positivos para todos los vectores no nulos. Por lo común, en los primeros cursos de álgebra lineal, esta condición se elige como la definición de matriz positiva definida. Bueno, y históricamente creo que esto fue como la definición histórica, porque antes del siglo XX la gente asociaba muchísimo las matrices con sus formas cuadráticas. Ahora pensamos más que la matriz es un operador lineal, asociamos la matriz con la transformación lineal, pero históricamente asociaban más con formas cuadráticas. Bueno, entonces, si aceptamos esto como la definición o la condición que será realmente más importante para esta unidad del curso, recordemos otras condiciones equivalentes. ¿Recuerdan? Algunas otras condiciones equivalentes. Los valores propios de A son positivos. Exacto. Los valores propios de A son estrictamente positivos. ¿Qué otras condiciones? Si no me equivoco, también que que esa de X transpuesta por la matriz por X debe ser un producto interno. Bueno, Por eso la encontré como condición también.
Esta condición simplemente, esta expresión siempre se escribe como x transpuesta a x, pero es un hecho aritmético, digamos, aquí. Esto se cumple siempre. Pero creo que lo que dice Dante es que A define un producto interno. O sea, Ya. Sí, yo entendí mal. Tiene razón, Dante. Sí. Otra manera de decirlo es que esta expresión es un producto interno. Exacto. Sí. Bueno, es porque pues esta expresión, por supuesto, será simétrica si en vez del segundo argumento ponemos y. Esto será simétrico gracias a esta condición que A es una matriz simétrica y la única condición que falta para ser producto interno es exactamente la propiedad positiva definida. Sí, es correcto. y Pero de es hecho todo producto interno en un espacio de dimensión finita puede representarte de esa forma, ¿no? exacto, tienes razón. Es, digamos, una variación de la condición A, pero sí, es bueno pensar así. Muy bien. Yo olvidé escribirlo de esta manera porque se puede decir que es una variación de la condición A, pero es correcto. ¿Qué otras formas equivalentes, qué otras condiciones equivalentes recuerdan? Sobre los menores principales que deben ser solucionados. Sí, muy bien, es el criterio de Silvestre, Exacto, sí, sí. que los menores, bueno, aquí la terminología varía, algunos lo llaman menores principales, algunos entienden la frase menores principales en un sentido un poco más general y hablan de menores de esquina. En este caso, todos los menores de esquina o los menores principales líderes deben ser estrictamente positivos, correcto. Y la última condición en el lenguaje puramente matricial. ¿Recuerdan? Una forma más abstracta para que una matriz sea positiva definida. La gente que tomaron cursos de álgebras de estrella, álgebras de operadores, pueden recordar una forma más abstracta. Que la matriz A se representa como ¿en serio no recuerdan? ¿Que es diagonalizable? Pues no sé, o sea, es como un teorema de descomposición en proyecciones, pero pues eso es. Ajá. Bueno, aquí es diagonalizable, los valores propios son positivos, es más o menos lo que dijeron. Sí, es exacto, es como, o sea, La que condición las componentes de las proyecciones a los espacios propios son positivas. Sí, pero es lo que ya dijeron, que los valores propios son positivos. Cuando pedimos Sí. que la matriz sea simétrica, esto implica que es diagonalizable. Bueno, ¿a poco no recuerdan los que tomaron cursos de álgebras estrella? Yo tomé un curso de teoría de operadores, pero Ajá. ya se me olvidó. Bueno, Es difícil retenerlo. que la matriz es como condición bonita matricial, que no involucra objetos de otra naturaleza, solamente matrices. Que la matriz A se representa como el producto de... Bueno, voy a mostrar. Entonces, ustedes recordaron bien la condición B, que el espectro está contenido en el eje real, bueno, en el eje real estrictamente, semieje real estrictamente positivo, que todos los menores de esquina son estrictamente positivos y esta condición no recordaron, que la matriz A se representa como el producto B transpuesta por B. En el caso complejo sería B adjunta, B transpuesta conjugada por B, donde B además es invertible. Para garantizar que A es estrictamente positivo, hay que pedir que B sea invertible. Bueno, hoy no vamos a utilizar ninguna de estas condiciones B, C, D, solamente vamos a trabajar con formas cuadráticas, pero es bueno tener en la mente todas estas condiciones. Digamos, la gente que ahora no recuerda estas
condiciones, su equivalencia, pueden pensar que es como un hoyo muy grande en su formación matemática y en algún momento de la vida es bueno saberlo demostrar. ¿Tiene alguna duda? No, pero actualmente no. De hecho, si ustedes ya saben sobre la descomposición espectral, que la matriz A se puede, por medio de una matriz ortogonal, convertirse en una matriz diagonal con elementos positivos de allá, no hay ningún problema descomponer esta matriz en este producto, y la matriz B se puede construir también como una matriz diagonalizable con valores propios positivos y ni siquiera será necesario pedir Nada, le saca la raíz, ¿no? Simplemente B será positiva y simétrica y no será necesario poner B transpuesto cuando demuestran que B implica C. Bueno, y cuando demuestran que C implica, creo que lo más fácil será demostrar que C implica A. Es que trato de recordar C en abstracto, pero no me acuerdo. Bueno, en la teoría de álgebra C estrella, esta es la definición de elementos positivos definidos cuando se descomponen así. Ok. Por ahora esto no nos importa tanto, pero pues quise relacionarlo con la teoría general. Vamos a escribir A estrictamente mayor que 0 cuando se cumplen todas estas condiciones. Aquí, cuando yo escribo A mayor que 0, yo supongo que la matriz A es simétrica. Es como parte de esta definición. Bueno, pueden mostrar que esta condición sea cuando pedimos que la matriz A se descomponga de esta manera. Esta condición, por supuesto, implica que A debe ser simétrica. Y en las demás condiciones uno podría agregar cada vez. Esta condición que A es simétrica, podrían agregar aquí, agregar aquí, agregar aquí. En cada una de las demás condiciones hay que agregarla, pero aquí en la condición C no es necesario agregar porque esta descomposición implica que A es simétrica. Estoy hablando de otra forma lógica. Bueno, pero cuando escribimos A mayor que 0, esto ya, digamos, ya incluye la condición que A es simétrica. Esto no significa que las componentes de la matriz A todas son positivas. No, es otra condición. Quiero que entiendan que esta condición que A es mayor que 0 no se entiende por componentes, no, se entiende en este sentido. ¿Tienen alguna duda? No, pues actualmente. Bueno, por cierto, si una matriz es positiva definida, ¿cuáles componentes de esta matriz deben ser estrictamente positivas? Se puede demostrar que las componentes diagonales deben ser estrictamente positivas, pero sobre las demás no podemos afirmarlo y no es equivalente. Yo tengo una duda muy absurda. ¿Por qué la palabra definida? ¿Por qué no solo positivo? Es históricamente, no sé Ah. por qué. Y aquí quiero criticar un poco español. Más preciso sería decir positivamente definidos. Pero en español hay un problema con los adverbios. Están formando los adverbios de manera tan cómoda, tan fea, que ustedes evitan los adverbios. Pero esta mente es muy incómoda de pronunciar. Pero la frase correcta sería positivamente definidas. Sí, ya tenía sentido el definido. En la terminología moderna sería mejor decir que son positivas, pero la terminología como histórica es así. Del punto de vista moderno sería mejor decir que son matrices positivas. Ok, estas matrices positivas o positivamente definidas son invertibles. Eso es, por supuesto, una consecuencia trivial de esto. Por ejemplo, si A se representa de esta manera donde B es invertible, por supuesto A debe ser invertible. O si el espectro no contiene el elemento 0, esto significa que la matriz es invertible. Pero podemos demostrar este hecho de manera más elemental sin usar el criterio fuerte anterior.
Bueno, ¿cómo demostrar que una matriz cuadrada es invertible? Demostrar que su operador lineal es inyectivo, ¿verdad? Es la manera, tal vez, bueno, en este caso será la más fácil. Vamos a ver una demostración elemental. Supongamos que para un vector no nulo, su imagen es 0. Estamos razonando por reducción al absurdo. Pero en este caso, la forma cuadrática evaluada en este vector x sería que 0 por x, y 0 por x es 0. Y así llegamos a la contradicción con la suposición que la matriz A es positiva, que su forma cuadrática toma valores estrictamente positivos para todo vector no nulo. Entonces, esta contradicción nos muestra que no es posible esta situación y el operador lineal es inyectivo. Y como estamos en el caso de matrices cuadradas, ser inyectivo en este caso implica ser supraectivo. ¿Tienen alguna duda? Bien. Bueno, esta es la afirmación principal de esta pequeña presentación. Supongamos que A es una matriz cuadrada estrictamente positiva y B es un vector. Estamos pensando en el sistema de ecuaciones AX igual a B, pero aquí quise escribirlo, bueno, de manera un poco más abstracta, que la solución de este sistema, es decir, el vector S definido de esta manera, A inversa por B, es el punto mínimo global estricto de la siguiente función. F es una función definida en los vectores que toma valores reales. A veces las funciones que están definidas en un espacio vectorial y toman valores escalares las llaman funcionales. Entonces esta F es un funcional, pero no es funcional lineal. Es algo mixto entre forma cuadrática y forma lineal. Otra forma de decir esta proposición es la siguiente. Resolver este sistema de ecuaciones AX igual a B es equivalente a encontrar el mínimo de esta función F. Entre otras cosas, estamos afirmando que la función F tiene solamente un punto mínimo global y este mínimo es estricto. ¿Qué tal? ¿Está claro el enunciado? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver la demostración algebraica y luego veremos una idea de la demostración analítica, pero para la demostración analítica faltan algunos ingredientes que muchos no hemos estudiado bien, por eso les propongo como la demostración principal la demostración algebraica. Sea X un vector arbitrario, denotemos por Z la diferencia entre este X y S, donde S es la solución del sistema. S satisface, miren aquí, ¿cuál condición satisface S? Que A por S es igual a, ¿quién? A ver. Es igual a, es lo que pedimos de S. Como la matriz A es invertible, existe único vector S con esta propiedad. Este vector S existe. Y queremos mostrar que la diferencia f de x menos f de s siempre es mayor o igual que 0 y más aún que puede ser 0 esta diferencia solamente cuando ¿qué? X es igual a S. Exactamente. Con esto demostraremos que el punto S sirve como el punto mínimo global estricto. Bueno, ¿por qué digo global? Porque sabemos que a veces la función, digamos, tiene mínimos locales, ¿verdad? Entonces, esto sería un punto mínimo local, bueno, el ábsciss, pero no sería global, ¿sí?
Y aquí la función tendrá solamente un punto mínimo global. La gráfica de la función se ve como un paraboloide realmente para funciones de esta forma. Bueno, un paraboloide un poco como estirado en algunas direcciones, pero se ve como una copa, hablando de manera intuitiva. Pues tendremos que transformar esta diferencia, f de x menos f de s. Aquí copié la definición, quién es f de x, copié la definición, quién es f de s. ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer? Cambiar A por S. ¿Otra vez? Es sustituir A por S. O sea, ¿Qué significa? ¿Cómo podemos sustituir a por s? es B, ¿no? Bueno, podemos escribir de qué manera. Como A por S. Esto sí. Sí. Voy a escribir como a por s. Sí, es la idea principal. Con esto ya eliminaremos, digamos, b, ya tendremos menos letras. ¿Es correcto? Pues vamos a hacerlo. ¿Sí? Voy a cambiar, escribir como a por s. Y no es tan obligatorio, pero es útil desde el principio escribir x como la suma s más z para eliminar x y trabajar solamente con s y con la diferencia. Resulta que la respuesta final se escribe muy bonito en términos de la matriz A y del vector Z, por eso tiene sentido desde el principio eliminar otros objetos. Entonces, en vez de x cada vez escribimos s más z, en vez de b cada vez escribimos a por s. Esta forma cuadrática se ve aquí. En vez de b, sustituí en vez de b sustituir a por s. Creo que hice demasiadas cosas simultáneamente. Vamos a hacerlo un poco más tranquilo. ¿Cómo se hace esto? Esto es A transpuesta. Bueno, en vez de B transpuesta, en vez de B escribimos A por S, entonces nos da S transpuesta por A. Y en vez de X sale S transpuesta, ¿verdad? Y además hay esto sumando, entonces menos S transpuesta por A por... No, creo que no, lo siento, es mejor hacerlo de otra manera. Primero agrupar estos dos sumandos. Si agrupamos, ¿cuánto nos dan? Menos B transpuesta por... X más S. X Sí. menos. Menos S, ¿no? que es menos S, ¿verdad? Estos sumandos a agrupar y luego sustituir B por AS. Entonces, este sumando se convirtió en este. En otras palabras, estos dos sumandos se convirtieron en este. Aquí podremos escribir en vez de x menos s z, pero quise mostrar este paso. Bueno, y el sumando menos un medio s transpuesta por s solamente está copiado.
¿Alguna duda? No, profesor. Bueno, luego ya no hay pasos creativos, solamente desarrollamos, digamos, este producto usando la ley distributiva. Nos da, pues, S transpuesto por A por S se cancela, digamos, este producto se cancela con este producto. El producto con un medio Z transpuesta por Z está aquí. Y aparece dos veces cuando multiplicamos S transpuesto por A por Z, está aquí, pero sería con un medio. Y otro producto similar es Z transpuesta por A por S. Un medio de Z transpuesta por A por S. Pero como A es una matriz simétrica, se ve que estos dos sumandos son iguales. Y podemos agruparlos y se quita un medio que estaba aquí. Bueno, finalmente, lo que está escrito aquí es S transpuesto por A por Z. Bueno, estos cálculos, por supuesto, uno debe hacer con sus propias manos. Es muy difícil creer en lo que hace otra persona. Entonces, les sugiero que cada uno de ustedes haga estos cálculos después de la clase, cuando tengan tiempo. Estos cálculos son cruciales para el resto de esta unidad. Bueno, y cuando ya lo hicimos, vimos que se cancelan también estos dos sumandos. Y se queda solamente la expresión un medio por la forma cuadrática asociada al vector Z. Y por supuesto, si X es diferente de S, el vector Z es un vector diferente de 0. Y por la definición de matriz positiva definida, este producto es Ya mayor que 0. Este producto es estrictamente mayor que 0. Si X es diferente de S, entonces esta diferencia es mayor que 0. Y con esto hemos demostrado que el punto S es ¿quién? Un El mínimo. mínimo global. El mínimo global estricto. Por supuesto, el mínimo global estricto cuando existe es único. Porque cualquier otro punto ya tiene, en cualquier otro punto el valor es más grande. Entonces, el problema de minimización tiene una única solución. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Bueno, esta fue la demostración algebraica, muy elemental. Aquí tal vez les causa un poco duda cómo salió este producto, pero usamos la simetría de A y dos sumandos que surgen, este y este, son dos sumandos iguales. Pues pueden pensar cómo demostrarlo de manera más analítica, pero en la demostración analítica ustedes necesitarían dos cosas o tres cosas. Primero, ver que el gradiente de esta f, ¿quién es? Bueno, nabla f, el gradiente de f en el punto x, ¿cuál es? 0. No. 2 veces A menos B, ¿no? Es una forma cuadrática, entonces cuando derivamos todavía aparece x. AX menos B. X, sí. Esto será x menos b y pueden pensar que es la motivación para definir esta forma cuadrática. Es como, si pensamos de manera como elemental, miren, tenemos un sistema de una ecuación lineal de tipo secundaria o sí, a nivel de secundaria, ax igual a b. Queremos resolver esta ecuación lineal. Dicen, pues resolver una ecuación lineal
es lo mismo que minimizar la siguiente función cuadrática. Bueno, ax menos b igual a 0 es la misma ecuación. Y imagínense que su hermana menor, por ejemplo, les pide resolver una ecuación lineal y ustedes le dicen, pues, es elemental. Solamente hay que minimizar la función cuadrática, ¿cuál? 1 medio por ax al cuadrado menos bx, ¿verdad? Exacto. Esta expresión que está escrita aquí es como un análogo de esto. Por supuesto, para resolver una ecuación lineal de secundaria, pues no hay mucho sentido pasar a la minimización de una forma cuadrática, ¿verdad? El problema de resolver una ecuación lineal es mucho más simple. Pero en álgebra lineal, para resolver un sistema de ecuaciones ax igual a b, pues resulta que esto ya no es tan fácil para matrices grandes y el problema de minimización de la forma cuadrática puede ser más simple. Este problema a veces es más simple que el problema de resolver ax igual a b. ¿Cuál es la ventaja del problema de minimización? El problema de minimización se puede resolver o intentar de resolver de manera aproximada en varios pasos. Encontrar una aproximación del mínimo, luego intentar de bajar un poco y encontrar otro punto más cercano al mínimo, etc., de manera iterativa. Y para un sistema de ecuaciones en forma algebraica no está claro cómo construir como soluciones parciales. Bueno, el método de Gauss intenta de hacerlo, pero el método de Gauss tiene, digamos, algunas desventajas y para matrices estructuradas no siempre es natural. ¿Qué tal? ¿Tienen dudas sobre esta proposición? No, profesor. Entonces, acerca del método analítico, olvidé escribirlo aquí, pero vieron que el gradiente es ax menos b, y luego la segunda derivada de la matriz hessiana de f será solamente la matriz A, y la suposición que A es estrictamente positiva definida implica que f es una función estrictamente convexa. Y se sabe, para funciones estrictamente convexas, se sabe que tienen mínimos globales estrictos. Bueno, si además el gradiente se anula en algún punto, este punto es el mínimo global estricto. Pero la demostración no es totalmente trivial y requiere herramientas fuertes de cálculo de varias variables. Entonces, les sugiero más la demostración algebraica. Esto fue un pequeño tema y quiero mostrarles otros dos. Otro pequeño tema es minimización exacta sobre una recta. Vamos a seguir trabajando con la misma función f y la vamos a restringir a una recta, encontrar el mínimo exacto en una recta. Entonces, estamos hablando de la misma función que ya vimos en la presentación anterior. Aquí yo copié la expresión anterior y otra vez perdí x transpuesto. Y fijamos un punto x0 en el espacio Rn, un vector p distinto de 0 y consideramos el conjunto de vectores de esta forma. Geométricamente vamos a fijar un punto x0 y elegir una dirección p a partir de este punto y considerar la recta que pasa por el punto x0 en la dirección p. Vamos a encontrar el mínimo de esta función f en esta recta. Es un problema elemental, ya todo se reduce a una función cuadrática en el sentido de secundaria y preparatoria.
Bueno, aquí repasé la definición de matrices positivas definidas. Y aquí es un pequeño repaso de cómo trabajar con formas lineales y cuadráticas. El producto interno A por B es lo mismo que A transpuesta por B. Y en el caso real es lo mismo que B transpuesta por A. B transpuesto por A. Bueno, porque es así, pueden recordar que ambas expresiones se convierten en la suma AK por BK, ¿verdad? Sobre K. La suma sobre K, AK por BK. O pueden pensar que esta es una matriz 1 por 1 y cuando la transponemos no se cambia la matriz y su transpuesta es B transpuesta por A. Y por supuesto este objeto A transpuesto por B o B transpuesto por A es una matriz de qué tamaño? De 1 por 1. Es un número real. Y otra regla, si A es una matriz real simétrica y X y Y son dos vectores, entonces ¿cómo podemos escribir la forma bilineal asociada a la matriz A? Y transpuesta por AX. Sí, es transpuesta por AX. Y otra vez esto es un número, ¿verdad? Este es un número o se puede tratar como una matriz 1 por 1. Y como es una matriz 1 por 1, es su propia transpuesta. Y su transpuesta es ¿quién? La transpuesta de A por X por Y. O X transpuesto por A transpuesto por Y. Pero ¿quién está transpuesta? A. Entonces, llegamos a esta expresión. Si nuestra matriz es simétrica, la forma bilineal asociada a esta matriz se puede escribir así o así. No importa dónde poner X, dónde poner Y. Hay varias maneras de entender esta igualdad, justificarla. Una manera, la más como eficiente, es pensar que esta expresión es una matriz 1 por 1 y esta expresión no se cambia si pasamos a su transpuesta. Es como una matriz 1 por 1 que es igual a su transpuesta. O si no les gusta pensar así, pueden pensar que es como un caso particular de una expresión de esta forma, donde A minúscula es Y, ¿verdad? Y como B minúscula sirve a X. Y pasamos a la expresión B transpuesta por A. Si Y aparece aquí, y el transpuesto de este vector AX es este producto X transpuesta por A transpuesta, pero A transpuesta se convierte en A. ¿Tienen alguna duda? No, profe. O también, si quieren entenderlo aún mejor, toda esta expresión se escribe como una suma de qué tipo. ¿Cómo escribir en coordenadas una forma bilineal? Pues de J, o sea, una suma de J igual a 1 hasta N. Usando el producto interno podría ser AX J, o sea, todo encerrado en paréntesis por YJ. Pero si ya lo haremos de manera, bueno, un paso más, va a salir otra suma sobre K, ¿verdad? Ajá. Y finalmente será una expresión de tipo AJK. Por XK y todo por YJ. Exactamente. XK por YJ. Una suma de este tipo. Y como A es simétrica, escribir AJK es lo mismo que AKJ.
las variables se pueden denotar al revés, como sea. Y, las dos expresiones son iguales aquí. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda sobre esta página? No, profe. Bueno, yo debería explicar esto, obviamente, desde el principio, antes de la proposición que demostramos antes. Bueno, aquí está el resultado principal de este microtema. Estamos considerando una matriz cuadrada positiva definida, un vector B. Bueno, estos datos A y B corresponden al problema AX igual a B. Uno piensa en resolver un sistema AX igual a B. Ahora fijamos un vector X0, un vector no nulo P. Aquí he cometido un pequeño errorcito. Este es el vector 0. Vamos a denotar por R el residuo asociado a este vector X0. Igual que antes consideramos esta función, donde otra vez por X transpuesto. Y ahora restringimos esta función f a los vectores de esta forma, x0 más alfa p, es decir, vectores que están en la recta que pasa por el punto x0 en la dirección p. Y los vectores de esta forma ya solo dependen de alfa, entonces consideramos, qué feo, es un error muy grave mío, g de alfa. Esto es g de alfa. A veces una función definida de esta manera la llaman el corte de la función f, ¿verdad? Que pasa por el punto x0 en la dirección p. Y no sé si algunos de ustedes estudiaron la derivada direccional en cursos de cálculo. La definición de la derivada direccional se puede escribir en términos de una función de este tipo. Uno restringe la función de varias variables a una recta. Considera aquí este punto como que depende solo de alfa. ¿Qué tal? ¿Recuerdan? ¿Han estudiado la derivada direccional? Sí. Bueno, es como la misma idea del corte de una función. Y estamos afirmando que esta función g alcanza su mínimo global estricto en este punto. Esta fórmula P transpuesta por el residuo, dividir entre P transpuesta a P, vamos a usar hasta el final de esta unidad. En todos los métodos iterativos que vamos a estudiar para matrices positivas definidas, vamos a usar esta expresión. Bueno, la demostración es elemental, solamente hay que escribir la función g de alfa de manera explícita como una función de alfa. Pues hay que abrir los paréntesis, usar la ley distributiva varias veces. Pues, ¿qué les parece? ¿Cuál será el coeficiente de alfa al cuadrado? Vamos a hacer estos cálculos de manera independiente. ¿Cuándo surge alfa al cuadrado? Pues es P transpuesta, bueno, P transpuesta a P, ¿no? Solamente cuando multiplicamos estos términos, ¿verdad? Entonces, P transpuesta por A por P. Bueno, aquí puse un medio, es el coeficiente Ahí que falta va un medio. con ajá, exacto. Bueno, esto fue fácil. Ahora, ¿cuál es el coeficiente de alfa? Uno es, ¿cuál? P transpuesta a X0, ¿no? Muy bien. Y Bueno, voy a poner porque todo es real, creo que ese medio se puede. P transpuesta por A por X0. Otro sumando, ¿cuál es? X0 transpuesta
a P, ¿no? Ujú. Pero bueno, un medio ahí también. Exactamente, estos dos sumandos son iguales. Es lo que estaba en la página anterior, ¿verdad? Que dos Ah, productos y de esta forma. falta el menos B transpuesta P. Ujú. Menos B transpuesta por P, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y también hay otros sumandos que corresponden a la potencia cero de alfa, pero realmente estos sumandos ya no van a importar porque queremos calcular el mínimo de la función cuadrática que solo involucra su derivada. Bueno, el punto mínimo, para el punto mínimo no importan los demás sumandos, entonces aquí escribo más puntitos porque realmente no importa mucho. O sea, ¿va a ser la derivada direccional? O sea, ¿va a sacar la derivada de qué? Sí, solamente vamos a simplificar este g de alfa. Tendremos una función cuadrática en el sentido de secundaria y calcular su derivada. Pero bueno, ¿Qué naturaleza tienen estos productos? ¿Quién es esto? Todo este coeficiente es quién. Una constante. Es una constante, es un número, ¿verdad? sí. Bien, esto es un número. Todo reducimos a un problema de secundaria. O sea, pero si usamos el gradiente de f punto el x0, eso ya es la derivada direccional. Sí, también uno puede pensar así en términos del gradiente. Vamos a verlo también de esta manera. Sí, tiene razón. Bueno, ahorita vamos a verlo por el camino elemental. Bueno, aquí está la expresión. Bueno, yo lo hice un poco en más pasos. Primero, distribuir este producto y luego, cuando agrupamos, sale esta expresión. Recuerden, no salió allá dos productos iguales, aquí ya están simplificados. Y menos P transpuesta por B o B transpuesta por P, esto es lo mismo. ¿Sí? B transpuesta por P o P transpuesta por B es lo mismo. Entonces, el término de alfa al cuadrado, el término de alfa y el término libre. Bueno, la derivada de G ya es fácil de calcular. La derivada de G es este coeficiente ya se multiplicará por 2 veces alfa por un medio. ¿Sí? Desaparece un medio. Entonces, ¿cuánto sale? P transpuesto A por P, ¿no? Y esto multiplicado Por 2. Ah, bueno, por alfa, perdón. por alfa es un término y el otro, P transpuesto A x0 menos B. ajá, pero sabemos que esta expresión es ¿quién? ¿Cómo lo denotamos? R. Bueno, yo uso el convenio que R es B menos AX0, entonces esto es menos R. Algunos autores denotan AX0 menos B por R, esto depende de gustos. Voy a usar esta notación y entonces va a salir menos B transpuesta por R. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Bueno, y la segunda derivada, ¿cuál es? P transpuesta por A por P. Solamente este coeficiente. Y por la definición de matriz estrictamente positiva definida, este producto es un número mayor que 0. Entonces, tenemos una función cuadrática estrictamente convexa. Su derivada es esta, donde se anula la derivada. Cuando alfa es este cociente, P transpuesta R dividido entre P transpuesta AP. Y pues como la segunda derivada siempre es positiva, este punto es el punto mínimo global estricto de esta función G.
¿Tienen alguna duda? No, profe. Muy bien. Bueno, de hecho, para demostrar que esta función cuadrática tiene mínimo global estricto en este punto, ni siquiera es necesario usar la derivada. Uno puede agrupar de manera astuta los sumandos. Por ejemplo, si tenemos una función x cuadrada menos 6x más 5. Pues, ¿cómo puede uno escribir como x? ¿Cuál es la transformación estándar de la función cuadrática? Agrupar el cuadrado. X menos -3. 3 al cuadrado. Y ahí sería más 9 menos 4. 4. Menos 4. Bueno, y se ve que esta función alcanza su mínimo global estricto en el punto 3. en el punto 3. Sí, entonces hay que dividir este coeficiente entre 2. Bueno, y lo mismo aquí. Hay que dividir este coeficiente entre este coeficiente. Bueno, con el signo menos. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre esta demostración elemental? No, profe. Muy bien. Aquí está otra demostración basada en el concepto de gradiente. La función g que estamos considerando se puede escribir como esta composición. La función f estamos componiendo con esta función lineal afín que corresponde a la recta. Es la ecuación de la recta. Necesitamos la derivada de f. Bueno, primero preferí escribir el gradiente de f es un vector columna, es ax menos b, y la derivada de f, es decir, la matriz jacobiana o jacobiana de f, es lo mismo que este gradiente, pero transpuesto. Es una fila, es una matriz de tamaño 1 por n, entonces sale el transpuesto de ax menos b. Y para la función h, su derivada es quién. P. Es P, es una matriz de tamaño n por 1, porque la función h va de los reales a Rn, y su derivada es una columna. Bueno, aquí copiamos los objetos originales. Ya vimos que la derivada de f, la matriz jacobiana de f es esta fila, y la matriz jacobiana de h es esta columna P. Y por el teorema de la derivada de la composición, ¿quién será g' de alfa? AX0 menos B transpuesta P, ¿no? Casi. ¿Cuál es la idea? Hay que multiplicar f. O ese es en cero. Ajá, hay que Esa es la multiplicar. derivada en cero. En vez de x hay que sustituir ¿cuál expresión aquí? H. El H de alfa. Exactamente, hay que sustituir toda esta expresión en vez de x aquí, ¿verdad? Por la fórmula de la derivada de la composición hay que sustituir y luego multiplicar. Entonces es f', pero evaluada en este punto, x0 más alfa p por h', es decir, por p, y sale esta expresión. Entonces aquí ax0 más a por alfa p y menos b. Pues yo debo confesar que cuando yo hago estos cálculos, muy frecuentemente
olvido hacer esta sustitución, pero finalmente lo logré hacer. Y ¿cómo simplificar esta expresión? Solo notar que AX0 menos B es lo mismo que menos el residuo. Bueno, y además, en vez de transponer toda esta expresión complicada, es un poco más bonito transponer P, ¿verdad? Sale P transpuesto por esta expresión y este vector es menos R. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda? No, pero Bueno, cuando ya sabemos quién es la derivada de G, por supuesto, la segunda derivada es la misma que ya calculamos antes, es P transpuesta a P, y es una expresión positiva. Entonces, llegamos a la conclusión que el punto donde se anula la derivada es el punto mínimo global de la función G. ¿Tienen alguna duda sobre esta idea? no, pero Ok. Bueno, y me falta la tercera idea que quiero explicar hoy. Es solución de sistemas de ecuaciones lineales usando el método iterativo con direcciones aleatorias. Estamos en las mismas condiciones. Queremos resolver el sistema lineal AX igual a B, donde A es una matriz positiva definida. Ya sabemos que este problema se puede considerar como el problema de minimización de una función. Ya sabemos cómo minimizar de manera exacta sobre una recta. Y ahora vamos a elegir direcciones aleatorias P y en cada paso avanzar en la dirección elegida aleatoria. Pero cuánto avanzar, cuánto ir, lo determinamos con la fórmula de minimización exacta sobre una recta. Profesor, Ajá. va a usar las anteriores, lo que explicó anteriormente, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Es que, pues eso es lo que vamos a exponer con Alejandro. Muy bien, muy bien. Estas cosas hay que exponer varias veces. Yo lo ok. expongo mal, ustedes lo podrán explicar mejor. Ok. Sí, yo entiendo que aquí es repetitivo, pero especialmente lo planeé de esta manera. Sí. Ok. Además, mi pronunciación es horrible y ahora solo van a adquirir una idea fea, pero ustedes lo van a explicar bonito. Sí. Bueno, aquí repetimos, digamos que la solución del sistema X igual a B sirve como el punto mínimo global estricto de esta función. Aquí escribí bien X transpuesto. Y en vez de resolver el sistema, en vez de buscar este S, vamos a minimizar la función f. Cuando la función f consideramos en el punto de la forma x más alfa p, y ya lo estamos viendo como una función de alfa, el mínimo global respecto a la variable alfa se alcanza en este punto. Bueno, ya lo vimos. Y sí, está bien que en la siguiente clase ustedes puedan exponer todo esto, explicarlo desde el principio. Bueno, si quieren. Otra idea, cómo se cambia el residuo al cambiar el vector. Miren, aquí tenemos estos objetos, la matriz A, el vector B del lado derecho, X es un punto, P es una dirección, alfa es el escalar que nos dice cuánto ir en esta dirección, y el punto nuevo Y calculamos como el punto viejo más alfa por P. Entonces, ¿quién está escrito aquí? Es como el residuo asociado al punto Y, lo podríamos denotar de esta manera. Este es el residuo asociado al punto Y, y este es el residuo asociado al punto X. El residuo asociado al punto Y es el residuo asociado al punto X menos
alfa por A por P. Bueno, esta afirmación es totalmente trivial, solo pues en vez de y estamos sustituyendo esta expresión. Y usamos la ley distributiva, la ley homogénea de la multiplicación de vectores por matrices y sale esta expresión. Pues en vez de y solo sustituimos x más alfa p y ya. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bueno, en el algoritmo será cómodo modificar el vector residuo de esta manera. Ya lo vimos en el tema anterior que nos explicaba Carlos. Ahora, el algoritmo iterativo con direcciones aleatorias. Vamos a elegir de alguna manera, bueno, yo voy a usar la función que genera vectores pseudoaleatorios con la distribución gaussiana rand n. Usando algún método, construimos una sucesión de vectores aleatorios. Casi seguramente serán vectores no nulos, no me voy a preocupar en esto, aunque si quieren más garantía podrían checar si el vector sale 0 o no 0 y corregirlo si sale 0. Empezamos con el vector x0 en el paso 0 será solamente el vector nulo. ¿Y cuál es el residuo que le corresponde? Recuerdan, la fórmula para el residuo es b menos ax. Entonces, si empezamos con el vector 0, su residuo es b, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer en cada paso del algoritmo? Si estamos en el paso número S, ya tenemos PS, estos vectores generamos de manera independiente de otras cosas, no dependen de otros objetos. QS es A por PS. Ahora, alfa mínimo, ¿recuerdan quién era alfa mínimo? Era P transpuesta por R dividido entre, ¿cuánto? P transpuesta por AP. P transpuesta por AP. Y este AP es cómodo calcular una vez, llamarlo Q. Entonces este AP es Q. Y como R usamos el residuo anterior, porque todavía bueno, en el paso S todavía no hemos calculado ni el vector X ni su residuo. Estamos usando el residuo anterior. Pero usamos la dirección PS del paso S. ¿Tienen alguna duda en este momento? No, profe. Entonces, ¿qué nos dice alfa S? Alfa S nos dice cuántos pasitos ir en la dirección P. La dirección P elegimos de manera aleatoria, pero cuántos pasitos ir en esta dirección nos dice el vector, el número alfa. Alfa puede ser positivo o negativo. Puede ser que la dirección que elegimos, digamos, aquí está el punto S, el punto mínimo global. Estamos en algún paso, no sé, X3. Tenemos un vector aleatorio P3. Pero cuánto ir en esta dirección, resulta que es mejor ir una cantidad de pasos negativa. Y lo vamos a determinar con el coeficiente alfa. Este vector x4, este punto x4 es quien es x3. Más alfa 4 por P4. Es la idea del método iterativo. Los puntitos X construimos de esta manera. Bueno, ya vimos que cuando modificamos X, se modifica su residuo por esta fórmula. La fórmula que nos decía del R anterior, hay que restarle alfa por AP. Pero este AP ya lo denotamos por Q. Entonces, alfa S por QS. Estas fórmulas vamos a usar en el resto de esta unidad. Pero
bueno, a veces serán muy similares a lo que está escrito, a veces las vamos a modificar un poco, pero las fórmulas son cruciales para el resto de esta unidad. ¿Tiene alguna duda? No, pero No. Bien. Entonces, otra vez, ¿cuál es la idea? Es un método iterativo, cada punto se construye a través del punto anterior, avanzando en cierta dirección P, en este caso usamos direcciones aleatorias. ¿Cuántos pasitos avanzamos? Pues usamos la minimización exacta sobre esta recta, este alfa se calcula por medio de esta receta, y para optimizar un poco los cálculos, calculamos este vector Q, que aparece en dos expresiones. Aquí aparece A por P y aquí aparece A por P. Lo calculamos una vez. Bueno, este ya es el algoritmo. Por supuesto, cuando programamos podemos no guardar cada vector por separado, sino modificar estos X, Q, etc. Aquí está una manera de programarlo. Los datos principales son la matriz A y el vector B, pero también indicamos el error máximo permitido, la tolerancia, el número máximo de pasos. Y pues en cada paso generamos un vector aleatorio, multiplicamos A por P, calculamos alfa, como este cociente, modificamos X, modificamos el residuo y avanzamos este contador de pasos. Incrementamos el contador de pasos. ¿Qué les parece? Dentro del ciclo, en este ciclo, ¿cuál es la operación más pesada? Más costosa. ¿Multiplicar la matriz por el vector? Exactamente, es la única operación costosa, multiplicar la matriz por el vector. Y lo demás es mucho más simple, son operaciones de orden 1, ¿verdad? De nivel 1. Solo multiplicar un número por un vector, sumar dos vectores, producto punto, son operaciones de complejidad n, de complejidad lineal. La única operación costosa es esta. Si la matriz A es arbitraria, si es matriz arbitraria positiva definida, la complejidad de esta operación es n al cuadrado. Pero cuando trabajamos con matrices especiales, cuando son matrices de banda o circulantes, de Toeplitz, bueno, circulantes no hay tanto sentido, pero si es matriz de Toeplitz positiva definida o si es una matriz asociada a una gráfica, cuando hay una estructura rica en la matriz A, el producto A por P se puede calcular mucho más rápido que n cuadrado. Es la ventaja de los métodos iterativos, que si sabemos multiplicar nuestra matriz por un vector de manera rápida, se hace mucho más eficiente el algoritmo. Bueno, la desventaja es que el número de pasos en el ciclo while puede ser grande. Aquí no hay garantía que converge rápidamente este algoritmo y con direcciones aleatorias converge bastante lento. Bueno, aquí está un ejemplo de ejecución. Se ve un poco feo, pero empezamos con un punto que estaba aquí cerca de la frontera o fuera de la frontera del dibujo. Primero vamos en esta dirección. Pueden ver que estos puntos hasta donde vamos son puntos donde el gradiente va a ir hacia allá, ¿verdad? Y será como perpendicular en este punto. Se puede demostrar una propiedad de este tipo, lo vamos a hacer después. Entonces, hasta donde vamos tiene un cierto sentido geométrico. Entonces, luego, en otro paso, ya avanzamos en esta dirección. Luego hacia allá. Bueno, aquí no se ve porque el color también es azul. Se ve que las direcciones son aleatorias y a pesar de esto, en unos 1, 2, 3, 4, 5, en unos 5 pasos ya estamos muy cerca del mínimo. ¿Tienen alguna duda?
No, pero Yo tengo una duda, pero no es, bueno, la voy a decir, ¿usted hizo el dibujo con? Creo que lo hice con Octava. Ah, ok. Por supuesto, lo mismo se puede hacer con Python, con Numerical Python. Ujú. Bueno, esta es la, digamos, aquí les propongo hacer pruebas con matrices grandes y medir también el tiempo de ejecución. Cómo construir matrices positivas definidas. Aquí nos ayuda esta receta. Voy a generar como una matriz aleatoria, que seguramente será una matriz invertible, y A calcular como B transpuesta por B. Es una receta para calcular matrices positivas definidas para las pruebas. Y en mi página pueden encontrar los códigos de prueba un poco más detallados. Programación, el método iterativo con direcciones aleatorias. Aquí está este algoritmo. Bueno, aquí usaba el vector aleatorio acotado. 2 veces multiplicar por el vector aleatorio donde las componentes están distribuidas de manera uniforme en el intervalo de 0 a 1. Cuando lo multiplicamos por 2 ya están distribuidas de manera uniforme de 0 a 2. Y luego le restamos unos. Tendremos una distribución uniforme en el intervalo de -1 a 1. Así que generaba el vector puede un poco de otra manera, pero lo importante es que es un vector aleatorio. Y bueno, aquí es una modificación del mismo algoritmo, pero guardamos todos los vectores X en una matriz. La llamamos secuencia de X. Y aquí está el código que, bueno, este comando de Octava nos permite hacer la gráfica de contorno. ¿Cómo dibujar bonito? En este caso, sabemos cuál es la solución exacta. Podemos calcular la solución exacta desde el principio y pues la función prefería usar esta expresión. Entonces es como una manera, ¿cómo se dice? No honesta de calcular la función porque estoy aprovechando la solución exacta calculada desde el principio. Podrían evitar este trucazo. Todo el trabajo de dibujar hace esta función que dibuja la gráfica del contorno. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda? esta función hace lo de los pasos que... Ah, ok. Miren, esta función programamos nosotros. Solamente guardamos todos los vectores X que surgen en este algoritmo. Y para dibujar, para hacer este dibujo bonito con la gráfica del contorno, usamos la función estándar de Octava. Ah, ok, ya. En vez de usar esta función f, podrían poner directamente la función 1 medio x transpuesta a x menos b transpuesta por x, pero preferí usar esta fórmula un poco más eficiente. Ok. Okay. Para garantizar que en el punto mínimo el color es digamos, azul. Es como el punto mínimo más frío. Sí. Les sugiero mucho programar estas funciones porque con esto obtienen una buena idea intuitiva y una experiencia para lo que sigue. Estos pasitos que vimos, cómo calcular X a partir de X anterior y alfa P, cómo modificar el residuo, cómo calcular alfa,
como minimización exacta sobre una recta, y que un papel importante va a ser el vector Q, definido como A por P. Estas ideas se heredan a otros algoritmos que siguen, pero cada vez las cosas se complican mucho. Y para entender el método de gradiente conjugado, ustedes deben manejar esta parte de manera totalmente libre. Entonces, esto es como nivel 1, y luego ustedes tienen que entender el nivel 10. Pues es todo lo que les quería explicar. Lo siento que ocupé tanto tiempo. ¿Qué prefieren? ¿Qué podemos hacer ahora? Carlos Jiménez González, ¿quiere explicar alguna parte de lo que preparó? ¿O podemos ver algo de tareas grandes? ¿Qué prefieren? Doctor, Carlos, no preparé, yo es que le comenté que para el viernes. Lo siento. Sí, está bien para el viernes. Entonces podemos aprovechar estos minutos para revisar algunas tareas grandes. ¿Quién está muy preparado para exponer para todos? Pues nosotros aún no hemos acabado y ya falta poco. Adelante, entonces buena idea. Alejandro, ¿compartes lo de Toplet? ¿O lo comparto yo? Sí, ya lo comparto. Ok. Voy. Bueno, ¿y si está Luis por ahí? Sí, cierto, Luis, ¿no? Sí, aquí estoy. Sí. Tenía fe que estuvieras, Luis. Vale, no hay. Se echó a correr. Bueno. Ahí no. ¿Empezamos? Bueno, entonces, saludos nuevamente a todos. Vamos a continuar con esto de matrices, donde nos quedamos la vez pasada ya para, bueno, concluir esta parte. Voy. Y ya, disculpen. Pues bueno, estábamos con las matrices de Toeplitz y queríamos ver cómo multiplicar una matriz por un vector de manera más eficiente, usando la transforma discreta de Fourier y el teorema de convolución. Más eficiente con respecto a la multiplicación usual que utiliza dos ciclos for, y nos habíamos quedado, si no me equivoco, aquí íbamos ya a hablar de... Bueno, estábamos hablando de matriz circulante, esta parte ya la habíamos visto. Solo para recordar, es una matriz de Toeplitz también, en donde vamos caminando por el vector A para ir construyendo la matriz. Ya sea que caminemos sobre las columnas, por ejemplo aquí A0, A1, A2, luego nos pasamos a la siguiente y ponemos A2 arriba, y así las siguientes filas, o de como había hecho el profesor, que la diagonal principal, luego la que está inmediatamente abajo, A1, continúa acá arriba, y luego A2 también continúa acá arriba. Pero bueno, era eso.
Y habíamos visto que multiplicar una matriz circulante de este tipo por un vector B es equivalente a hacer la convolución cíclica discreta de A convolución B. Y bueno, aquí está la definición más formal. ¿Cómo construirla? Habíamos visto que si ya teníamos una forma de construir matriz de Toeplitz, solo había que utilizar este vector A cuando se construyen las filas y cuando se construyen las columnas. Eso es lo que estábamos haciendo. Y aquí ya sigue Luis. Esto no recuerdo si ya lo habías dicho. Creo que no, ¿verdad? Creo que no, pero pues bueno, a ver. Esta proposición realmente es bastante importante porque menciona lo que es la relación que hay entre las matrices circulantes y la transformada rápida de Fourier, ¿no? Que realmente lo que dice es que es una matriz circulante generada por el vector A multiplicada por B, va a ser la transformada inversa de Fourier, evaluada en la transformada rápida evaluada en A, por el producto por componentes de la transformada rápida evaluada en B, ¿no? O sea, realmente esto pues se muestra fácilmente teniendo los resultados anteriores, ¿no? Que habíamos dicho que la transformada de la convolución es igual al producto por componentes de las transformadas, ¿no? Y por la proposición anterior que habíamos visto, ¿no? De lo de que la matriz circulante de A por el vector B va a ser igual por la convolución de A y B, ¿no? Por lo tanto, pues, la demostración realmente inmediata. Por favor. Muy bien, aquí solamente una observación sobre la terminología. Digamos, esta matriz Fn o el operador lineal que le corresponde, lo podemos llamar la transformada finita de Fourier, Fn, o el operador que manda a Fn de A es la transformada finita de Fourier, a veces la llaman también transformada discreta de Fourier, pero creo que la terminología más moderna, es decir, transformada finita de Fourier. Y la transformada rápida de Fourier es una manera eficiente de calcular este Fn de A. El algoritmo que lo calcula de manera eficiente lo llamamos la transformada rápida de Fourier. Entonces hay objeto matemático, el producto Fn por A, y hay objeto de programación. Una es transformada finita de Fourier y la manera eficiente de calcularla es la transformada rápida de Fourier. Okay. Y pues aquí tenemos un pequeño algoritmo, ¿no? Que realmente lo que realmente está haciendo no es la transformada finita de Fourier evaluada en A, la transformada finita de Fourier evaluada en B y el producto por componentes, ¿no? De la transformada de FA, FB y pues regresa a ese. La transformada inversa de Fourier, ¿no? Y bueno, a ver, dale otra, Alejandro, por favor. Y aquí tenemos una tabla de tiempos, ¿okay? Donde realmente el tiempo 1 va a ser el tiempo que se tarda en ejecutar en hacer estas operaciones, la multiplicación por matrices, usando los ciclos for, ¿no? Como habíamos dicho. El tiempo 2 es el tiempo usado para la transformación rápida de Fourier. Bueno, la transformada finita de Fourier, y T3 va a ser la de convolución cíclica, ¿no? Vamos a ocupar el N como 128, 256, 512, 1024 y 2048, ¿no? Y aquí podemos ver que realmente Lo siento, aquí en T3 es la convolución cíclica que programaron ustedes, ¿verdad? Todo está programado por ustedes, excepto la multiplicación de matriz por vector, ¿verdad? Ajá. Sí, todo estaba programado por nosotros. ¿O cuál preguntaste? Perdón, es que no escuché. Sí. Otra vez,
T1 es, están construyendo la matriz completa circulante, pero la multiplicación de esta matriz por un vector es la multiplicación estándar de Sage, ¿verdad? No, sí hicimos los ciclos for. Es su multiplicación a mano de matriz por vector, Ajá. ¿verdad? Ajá. Ok, y T3 es la convolución cíclica también programada a mano, Sí, con 2 ciclos anidados. sí, sí. Si quieren podemos poner el código ahorita. Ok, no es necesario, pero Pero bueno, sí, aquí, sí, sí. ok, está bien. Bueno, sí, lo que acabas de decir. Lo siento, Luis, adelante. Ok. Bueno, la siguiente página. Déjame ver. Bueno, aquí se puede ver que T1 y T3 crecen mucho más rápido y T2, por supuesto, les gana mucho. Sí. Uy, Alejandro. Ya volví. Ok. No sé qué pasó en esa ausencia. Pero... Ahí está. Entonces, otra página, por favor. Y bueno, vamos a ver ya la manera eficiente de multiplicar una matriz de Toeplitz por un vector, ¿no? Y bueno, vamos a notar que cada matriz 4x4 se puede extender a una matriz circulante de tamaño 9x9, ¿no? Por favor. En este caso, por ejemplo, tenemos la matriz de Toeplitz, la vamos a tratar de extender a una matriz circulante de esta manera, ¿no? Entonces hay que ver cómo es que vamos a rellenar estos elementos. Otra, Alejandro, por favor. Y lo podemos rellenar de esta manera, ¿no? Donde realmente vamos a notar que esta matriz de Toeplitz, voy a hacer una notita. La matriz de Toeplitz es estos elementos y lo que se están extendiendo a todos estos elementos, ¿ok? Notemos que también aquí lo que es la matriz circulante se puede generar mediante el primer vector, ¿no? Que es este elemento, y lo que hace realmente es como ponerlos en el segundo elemento, así, pero aumentándole con el B1, ¿no? Por ejemplo, en vez de poner este B1 aquí, lo vamos a poner por arriba, ¿no? Y como notemos aquí el otro elemento está así. Ahí. Este es B2, este es B1, ¿no? O sea, realmente la idea es esta, es agarrar una matriz de Toeplitz, después multiplicarla, bueno, más bien extenderla a una matriz circulante. ¿Para qué? Para que esta matriz circulante, ya la hemos visto antes, que la matriz circulante en A va a ser matriz, bueno, van a ser estos elementos, ¿no? Que sería Fn de A, el producto por componentes de Fn de B, ¿no? Es la inversa. Entonces, Muy bien, aquí todo está bien. Solo quiero que todos vean, ya no puedo dibujar, lo siento. Entonces, la matriz dada en la matriz grande, la submatriz dada es esta esquina superior izquierda. Aquí no podemos modificar, queremos que esta sea la parte de Toeplitz. Pues quiero que todos vean cómo se construye. Si numeramos elementos desde 0, el elemento 0, 1 es B1, B1 que tenemos allá, cerca de la esquina, este B1, y como la matriz grande queremos que sea circulante, podemos concluir que el último elemento de la columna 0 debe ser el primer elemento de la columna 1. Entonces, por favor, puedes marcarlo allá, Luis. Están. En la columna 0, el último elemento debe ser B1. Aquí no hay ninguna libertad. Ahora, en la columna 2, 0, 1, 2, la columna 2, el elemento más arriba, ¿quién es? ¿Este? De la columna 2, ok. Es que
Ujú. Es que no puedo dibujar, está fallando mi Zoom. Bueno, Este es B2 y el mismo B2 debe aparecer al final de la columna 2 y también en la columna 0, donde debe aparecer este elemento. Ujú. Entonces, entienden, estos elementos están como predeterminados, ya no hay ninguna libertad. Ujú. Pero, Con este elemento. pero donde pusieron ceros, allá en vez de ceros, por supuesto, podrían poner cualquier otra cosa, pero pues cero se pone por ser lo más simple posible. Bueno, Bueno, y el tamaño 9 por 9, aquí elegimos, desde el principio decidimos, a ver, probemos con el tamaño 9 por 9. Pero, ¿qué les parece? ¿Cuál sería el tamaño permitible? Podríamos hacer algo similar si el tamaño sería, no sé, por ejemplo, 11 por 11, ¿o no? sí. Y si el tamaño fuera 8 por 8. También, de hecho. Y 7 por 7. También. Y 6 por 6. Y ya no. Exacto. ¿Entienden? Para 6 por 6 ya falta espacio. Ujú. ¿Muy bien? O sea, de hecho, bueno, ahora tenemos una página extra que dice que realmente, bueno, si esto lo levantamos como n, entonces el tamaño permitido para la matriz extendida serían todos los elementos 2n-1, ¿no? Que debe ser la matriz extendida, ¿no? Es el tamaño mínimo para la matriz extendida, ¿verdad? Sería. Deben caber todos los datos iniciales, y A0, A1, A2, A3 y... Serían estos y estos. Exacto. ¿Y esto para qué nos va a servir? Como habíamos dicho aquí, vamos a ocupar la matriz finita de Fourier para hacer el proceso mucho más rápido y poder multiplicarlo por un vector, ¿no? Que de hecho, como vimos aquí, la matriz circulante se puede generar. Es que ya es mucho texto. Ay, no puedo quitarle, ¿verdad? Y aquí, como vimos, se puede generar mediante este elemento, ¿no? Esta matriz circulante se puede generar mediante un vector, que de hecho lo construimos mediante este elemento. Y lo vamos a multiplicar por el vector b, que en este caso sería un vector x como tal, no sería realmente esto, ¿verdad? Y se puede ocupar la matriz, bueno, la transformada finita de Fourier para acelerar este proceso. Y ya poder tener la multiplicación lineal, ¿no? Esa es la idea principal. Bueno, surge otro como problemita técnico. Al extender la matriz original era 4 por 4, ¿sí? Y la extendemos a una matriz más grande. Y tenemos que extender también este elemento, ¿no? Tenemos que extender el vector, digamos, x. Podemos pensar que era x0, x1, x2, x3. Una pregunta, ¿cómo extenderlo para disminuir la influencia de la, digamos, de las partes extendidas de la matriz? Antes en la matriz no hubo la parte derecha, ¿verdad? No hubo la parte abajo. Y al agregar estas partes, estamos en cierto sentido afectando el producto. ¿Cómo descartar esta influencia de las partes nuevas de la matriz? Lo generamos con elementos ceros. Bueno, este sería x0, x1, x2 y x3, y los demás los vamos a hacer ceros, ¿sí? Para que no tengan influencia en estos elementos y realmente solamente se multipliquen lo que nos importa, ¿no? Que es esto. Y bueno, a ver, por favor, Alejandro. Y eso es lo que estamos hablando, ¿no? De que el tamaño permitido para poder extender una matriz de Toeplitz, una matriz circulante, va a ser el tamaño todo, bueno, el tamaño m, donde deben ser mayor o igual que 2n-1, ¿no? Que n sería el tamaño de la matriz de Toeplitz.
Ujú. Otra más. Bueno, este programa lo hizo Juanita, que quiso, bueno, realmente extendió la matriz de Topliss mediante esto, no sé lo que es explicar, Juanita. Sí, es que como vimos las matrices circulantes, una forma de entenderlas es ver que podemos considerar las rotaciones de este, no es un triángulo, de un Pongo la poliedro. matriz, una matriz No, circulante. No, ok. o sea, lo importante aquí es pensar, o sea, voy a hacer acá un ejemplo, vamos a 0, a 1, a 2, que cada vez estamos rotando, ¿no? O sea, que este lo mandamos aquí abajo, no, perdón, al revés, que el último lo mandamos arriba, entonces pensar todas las permutaciones de n, bueno, de ese n, salvo las que se dejan quietas. Es una forma sin usar lo de otra forma más fácil de nuestros programas. Entonces lo que hacemos es a nuestro vector A y a nuestro vector B construimos el tamaño a desear de nuestra matriz de nuestra matriz extendida. K es el tamaño de la matriz. Luego concatenamos el vector que nos va a generar, que es el vector A, los ceros que vamos a necesitar y el vector B, pero recorrido en sentido contrario. Luego generamos nuestra matriz de ceros y lo que les decía, o sea, voy a considerar los números de 1 a n y lo que hago es generar todas estas permutaciones con el módulo. Y así construyo la matriz, pero, o sea, acá es como un poco, usando pues la función módulo, ¿no? Más adelante veremos que no necesariamente la vamos a usar, sino con lo que ya hemos construido se puede hacer. A ver, pueden regresar a la página anterior y mostrar quién es C. Bueno, ya lo mencionaron, pero otra vez. Entonces, los datos iniciales son A y B, pero quién es, ajá, muy bien. C. Y lo que hacía el programa es concatenar el vector A, la cantidad de ceros deseados y el vector B. Muy bien. Y para su algoritmo rápido, lo único que se necesita, digamos, es este vector C, ¿verdad? Sí, señor. Pues, o sea, ya luego, si quieres, Luis, explica el tuyo, que ya, digamos que es un poco usando lo que ya hemos venido trabajando. Sí. Siguiente. Y pues, realmente ocupamos el algoritmo que ya teníamos hecho, ¿no? El de la matriz de Topliss. Recordemos que la matriz de Topliss realmente, bueno, como se puede decir, aquí tenemos una matriz. Ocupábamos este vector y el vector de acá, ¿no? Para generar. Bueno, estas funciones que están mostrando les sirven tal vez para la comprobación, pero digamos, para el algoritmo eficiente solamente requieren el vector C, ¿verdad? Ajá. No necesitan construir las matrices grandes para el algoritmo eficiente. Pues esta parte es como para la comprobación. Bueno, sí. Bueno, aquí realmente teníamos que ser a 0, por ejemplo, este era a 1, a 2, y así hasta abajo. Y empezaban que era bn menos 1, y estoy haciendo mucho relajo. Y aquí sería b1, b2, y así, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, aquí va a haber ceros, si tenemos que m cumple el tamaño mínimo, como ya hemos visto. Y por lo tanto es que estos ceros van a ser los que van a extender realmente la matriz circulante, ¿no? Que serían estos ceros inmediatos. Por eso es que se pone el vector A como tal. Después se hacen los ceros y después los elementos B, pero de manera invertida, ¿no? De igual manera, los elementos
los elementos de este vector van a ser similares, ¿no? Van a ser los elementos B, van a ser los ceros y después la lista de A invertida, ¿no? Y como teníamos aquí, construíamos la matriz de Toeplitz de esta manera, con los nuevos A, los nuevos B, y ya tendríamos una matriz extendida, ¿no? Y pues así es como realmente ocupamos lo que ya habíamos hecho antes para poder extenderla de manera, supongo, mejor. Y pues bueno, ahorita vienen ya los resultados. Bueno, todo esto están haciendo bolas, se puede decir, o están haciendo para su propio placer, para ver explícitamente las construcciones matemáticas y hacer comprobaciones. Pero para el algoritmo eficiente, todo esto se puede decir que no les sirve tanto. ¿Cuál será el algoritmo eficiente? Pues acá lo que ya vamos a hacer es, bueno, vamos a tener dos funciones. La primera es la multiplicación de la matriz extendida con un vector. Y pues acá sí usamos nuestra matriz extendida. Entonces tenemos el vector A, el vector B, el tamaño que queremos y al vector X el cual queremos multiplicar la matriz. Extendemos, era lo que estaban mencionando cuando estábamos hablando de la matriz extendida, el vector X, y retornamos la función de matriz extendida con los parámetros A, B y M por el vector extendido. Esa sería como una forma, ¿no? Y la forma rápida es la siguiente función, y es que lo mismo, le damos los vectores A, B y X, generamos M, el tamaño de nuestra, el tamaño de la matriz, extendemos nuestro vector, generamos nuestra matriz extendida y lo que retornamos es la matriz C, la matriz extendida por Agarramos la primera columna. Sí. Perdón. Sí, ya me confundí yo sola. Agarramos la primera columna de nuestra matriz extendida y esa primera columna le aplicamos esta proposición de cómo se multiplican la matrices, estas matrices por, o sea, que vimos que era la convolución, se me fue el nombre. Las matrices, bueno, o sea, acá esto es la transformada de Fourier inversa por f de n por la primera columna del vector, fn por la matrícula del vector. Las circulantes, perdón. Sí, entonces, de nuevo, la primera función es multiplicar normal y la segunda ya es el algoritmo eficiente. Pues. Si quieres ya, siguiente. Y acá está, pues, nuestras tablas. Entonces, tomamos estos tamaños de matrices, o sea, los mismos que tomamos la vez pasada. Comparamos esas dos funciones. Estos son nuestros errores. Entonces, T1 es usando la multiplicación usual de dos ciclos y T2 es usando la transformada rápida de Fourier. Entonces, aquí... No, creo que está al revés, ¿no? T1 debería estar sí, está al revés. Está al revés. T1 es la transformada rápida y T2 es la de los ciclos. Sí, está mal escrita. Ajá. Bueno, aquí ustedes pudieron, con la transformada rápida de Fourier, ganar a su algoritmo de multiplicación de matrices con dos ciclos for, ¿verdad? Sí, señor. Y pues sería aún más bonito, digamos, poder superar el algoritmo estándar de multiplicación de matrices programado en Sage con librerías internas. Yo creo que es posible para tamaños mucho más grandes, como 10.000. Es posible que ya su algoritmo va a ganar. Bueno, aquí hay, en la página anterior, hay como dos errorcitos en este multifast. Hay dos pequeños defectos, bueno, tres pequeños defectos de este algoritmo. Primero, si n es la longitud del, otra vez puedo dibujar, si n es la longitud del vector, calcular m como 2 por
n no siempre garantiza que es una potencia de 2, ¿verdad? No, no, ya no lo corregimos. Habría que ahí jugar con el exponente n para encontrar la potencia de 2 Cercano. más cercana a n y que cumpla la condición que dijo Luis de 2n menos 1. Digamos, pueden sacar el logaritmo, ¿verdad? Si quieres lo ponemos. Eso ya se nos olvidó pasarlo aquí. Ok, no importa, les pido tal vez en una de las clases siguientes mostrar cómo calcular m de tal manera que siempre sea una potencia de 2. En octava, en MATLAB, hay una función especial que lo hace, porque la transformada de Fourier es tan importante y se hace rápidamente para potencias de 2, que hay una función que redondea un número dado hacia arriba a una potencia de 2. Por ejemplo, si está dado el número 5, lo convierte en ¿cuál número? 8. En 8, ajá. Si está dado el número 11, lo convierte en 16. Bueno, en su caso hay que primero calcular el número 12n menos 1 y luego redondearlo hasta la potencia de 2 más cercana hacia arriba. Pero esa es la primera observación. Aquí en vez de 2n puede ser algo más fino. Otra observación. En el mismo algoritmo, ¿de qué tamaño será este vector? Va a ser la longitud de B más la longitud de A más n menos... no, M ya al final. así, M. M. Este vector es de longitud m. Y desde el punto de vista del usuario, él solo quería multiplicar una matriz de Toeplitz por un vector. El usuario quería obtener un vector de longitud ¿cuál? N. N. Entonces, aquí les faltó sacar Sí, N columna. Bueno, N elementos. los primeros n elementos, ¿verdad? Ujú. Bueno, esto fue como dos cositas técnicas simples, fáciles, pero hay otro defecto más grande. Ya no es necesario construir la matriz. Exacto. La matriz grande, esto les arruina sus esfuerzos. Un poco. Miren, ¿cuál es la eficiencia de este algoritmo? Es muy rápido. Bueno, pensamos que n es casi lo mismo que m, entonces aquí tienen n por logaritmo de n operaciones. ¿Sí? Bueno, más preciso sería, digamos, algo como 2n por logaritmo de 2n, pero es casi lo mismo que n por logaritmo de n. Por ejemplo, si n es igual a 10 a la 6, ¿qué les parece? ¿Cuánto aproximadamente es el logaritmo? Bueno, 10 al cubo es lo mismo que 2 a la 10, ¿verdad? 1024 es aproximadamente 1000. Entonces, logaritmo binario, aquí se trata del logaritmo binario en base 2, de 10 a la 6 es aproximadamente 20. Esta cosa, sí, entonces el número de operaciones será como, bueno, tomando en cuenta los detalles, será como 20.000 o 40.000. Perdón, 40 solamente multiplicado por 10 a la 6. Para las computadoras contemporáneas, 40 por 10 a la 6 es algo muy rápido, ¿verdad? Ujú. Pero esta matriz, ¿de qué tamaño es? M por M. Entonces, 10 a la 6 por 10 a la 6. Entonces, esta matriz probablemente ni cabe en la memoria. Pero de esta matriz solamente necesitan ¿qué? Sí, la primera columna. Y Sí, la fue. primera columna se calcula muy fácilmente. ¿Sí? Sí, era. Sí.
Bueno, quiero que ustedes vean esto, que no tienen que construir objetos intermedios grandes si quieren un algoritmo eficiente. ¿Sí? Bueno, lo demás es excelente. Muy bien. Bueno, y tal vez con esta pequeña modificación, si aquí no construyen la matriz, sino solamente el vector C, lo que quieren es el vector C minúsculo, ¿verdad? En vez de esto, necesitan el vector C minúsculo. Tal vez con esto podrán mejorar un poco la eficiencia, porque para tamaños grandes construir esta matriz ya es un proceso lento. Bueno, es importante que todos los que están haciendo otras tareas también lo entiendan, que no necesitan construir matrices grandes para realizar los algoritmos eficientes. Solamente hay que jugar con sus datos iniciales. Muy bien. Sí, profe. Pues, excelente trabajo. No sé si quieren decir algo más. Ya, sí, es que ya estoy viendo ahorita el código, voy a ponerlo, para justificar nuestro error. A ver, aquí está. También la terminal, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, es que cuando habíamos hecho el test, hicimos todo ¿cómo decirlo?, de golpe. Entonces creamos la matriz para hacer la multiplicación usual y ya luego obtuvimos. Entonces, al momento de pasarlo ya al PDF, fue que pues copiamos estas dos líneas en vez de solo formar el vector extendido, pero sí, o sea, sí está mal. No deja de estar mal. Bueno, Ya. no está, digamos, mal, pero Sí, no no. aprovechar. Sí. Sí, Y digamos aquí que, está la manera eficiente de calcular M, ¿verdad? Bueno, que sea potencia de 2. ajá, tal vez no es eficiente, pero sí. Asegurando que es lo que habíamos dicho, la menor potencia de 2 positiva, digo, mayor que lo que queremos y que cumple la propiedad aparte de ser 2n-1, al menos. Excelente. Bueno, también podrían ver los errores para tamaños n no demasiado grandes. Cuando calculan la matriz T de manera explícita, ver quién es T por V, ¿verdad? Explicar T por V. Aquí está, sí, es V2. Bien. Sí, aunque Sí. estamos Sí, usando... lo están calculando muy bien. Estamos usando este. Muy bien. Bueno, entonces un par de mini tareas adicionales. Pues realizar este algoritmo de manera un poco más eficiente, evitando la construcción de la matriz grande circulante. Esta matriz grande circulante solo debe existir en nuestra mente, en nuestra imaginación. Sí. Y para tamaños como miles, para n igual a 1000, pues ver los errores, también podrían mostrar los errores de estos vectores. Creo que va a salir como 10 a la menos 12. Los errores son bastante grandes de este proceso. Es la parte mala de ese algoritmo, que errores de redondeo son grandes. Y también podrían ver que el algoritmo eficiente, cuando evitan la construcción de la matriz grande, el algoritmo eficiente se puede ejecutar al menos para tamaños muy grandes, como 100.000, por ejemplo, n igual a 100.000. Muy bien. Bueno, para terminar la tarea, ¿qué falta? Cuando ya saben multiplicar rápidamente la matriz por el vector, ya pueden programar los algoritmos iterativos, como el algoritmo de Jacobi, el algoritmo de gradiente conjugado, o al menos
el último de estos algoritmos, el algoritmo de gradiente conjugado, programarlo para matrices de su tipo, en este caso matrices de Toeplitz, usando la multiplicación eficiente de matriz por vector. Habrá un ¿Aquí? detalle. Solamente van a llamar... T por B. No T por B, sino su multiplicación eficiente, la cual... ¿Este de acá? ¿O como no entendí? La multiplicación eficiente es este. Bueno, esto puede ser en una función, ¿verdad? Lo que hicieron en una función separada. Sí, esta parte, ¿no? Sí, pero debe ser una función separada que multiplique de manera eficiente una matriz de Toeplitz por un vector. Ya para poder llamarla de manera cómoda. Es más o menos como mostró Juanita al final de la presentación. Sí. Entonces, y esta función, la multiplicación eficiente de una matriz de Toeplitz por un vector, la pueden usar luego en el algoritmo de gradiente conjugado. Y el objetivo es como ganar el algoritmo estándar de Octave o de Sage que resuelve sistemas de ecuaciones lineales. Mostrar que para n bastante grande, tal vez para 10.000, su algoritmo va a ganar el algoritmo estándar. Muy bien, no sé si tienen algunas dudas. No, profe. Pueden ver que para algunas clases de matrices se requiere una teoría bastante fina y larga para elaborar una multiplicación eficiente de matrices por vectores. Para muchos tipos de matrices, por supuesto, no es necesaria tanta teoría, pero hay que entender cómo guardar de manera eficiente los datos, cómo multiplicar la matriz por el vector, evitando la construcción de la matriz grande, solamente trabajar con las partes esenciales de la matriz. Excelente trabajo, hicieron muchos estudios aquí sobre las matrices circulantes. Muy bien. Pues si tienen alguna duda sobre sus tareas grandes o sobre otras cosas, todavía estoy aquí. Y si alguien debe irse ya, hasta luego. Nos vemos el viernes.